Muy buenas noches. Eh, Hoy tenemos un tema bastante interesante para esta noche de trasplantes. El tema lo va a presentar el doctor Carlos Millán, bastante conocido por ustedes. El doctor Millán es médico de la Universidad Nacional. Hizo su posgrado en cirugía en la FUCS, en el Hospital de San José. Un fellow de trasplante y cirugía hepática en el Chung Wan Memorial Hospital de Taiwán, un fellow de trasplante de órganos sólidos y cirugía hepatobiliar en el Albert Einstein en College of Medicine en Nueva York. Y en relación con este tema, él tiene una maestría en inteligencia artificial de la Universidad Sergio Arboleda. El doctor Millán, como todos ustedes saben, trabaja en la clínica Chayo, en el Hospital de San José y con nosotros en la clínica del Country. Entonces le doy la bienvenida, doctor Millán, y ahora conversamos. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, perfecto. Bueno, eh, muy agradecido por la oportunidad. Este es obviamente un tema un poco fuera de mi especialidad, pero creo que, como veremos, nos incumbe a todos. Y creo que es importante que haya médicos que como yo, pues que sean un puente entre nuestro trabajo y esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Em, Esta charla, pues, la titulé Inteligencia Artificial en Trasplantes, Perspectivas y lo que nos depara el futuro. Básicamente dividí la charla en tres secciones. La primera es como una introducción leve, superficial del que es la inteligencia artificial y cuáles han sido los que yo creo los adelantos más importantes en esta en relación a la medicina. Después ya entraremos en el tema de inteligencia artificial en trasplantes con unos temas interesantes para hígado y riñón. Y por último, haremos un poco de ética en inteligencia artificial y los problemas que esto pueden tener. Entonces, ya para comenzar, ¿sí estás viendo también la diapositiva, mi diapositiva? Sí, Bueno, primero que todo, pues como una definición, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente me fui uno de los textos guía de inteligencia artificial que es por Russell y Norvig. Y es básicamente, en pocas palabras, la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento inteligente humano. Obviamente es una definición muy amplia y hay muchas, con todo esto, pues vemos que hay muchas formas de inteligencia que pueden imitar una máquina, ¿no? Desde simplemente cosas mecánicas como mover un brazo hasta lo que tenemos como la idea, yo creo, la mayoría de la gente que sería la superinteligencia, que es una máquina que no solamente puede pensar como nosotros, sino superarnos en la inteligencia. Que inclusive esta superinteligencia no se cree que esté tan lejos. Eh, los pronósticos como más alentadores dicen que puede estar en menos de 20 años en una superinteligencia. Pero la inteligencia artificial no es nada nueva, está desde los 50, 1950, por eso está ese famoso test de Turing, que el Turing, pues un científico que decía que si una máquina se podía hacer pasar por humano, ya pasaba al test de inteligencia artificial. Obviamente eso ya sabemos que puede pasar, ya nosotros estamos expuestos a los chatbots por teléfono, por computadora, inclusive podemos llevar una conversación con ChatGPT, entonces ya prácticamente este test pues obviamente está un poco desactualizado, pero vemos cómo desde esa época ya se hablaba de este tema. Esta diapositiva me parece muy importante, es del World Economic Forum y nos muestra la importancia real de la inteligencia artificial, porque fíjense que ellos lo toman como que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. Y fíjense cuáles son las previas. Entonces, fíjense que de los 1700 llegó todo lo relacionado con la industrialización y las máquinas. Entonces, fíjense cómo esos cambios pues hicieron
cambiar la forma en que vivían en esa época. Después llegó la electricidad, que muchos más cambios. La electricidad, ya teníamos una forma de energía disponible en el momento. Y ya en el 1900, la época de la computación. Pues uno de los hitos, obviamente, es que el hombre pudo llegar a la luna con estas cosas. Em, los cambios que se realizaron, pues que se derivaban de cada una de estas fases de la revolución industrial, pues se demoraban un poco en que desde que se descubrían o desde que se hacían hasta que se implementaban en sí, pues obviamente por la dificultad, como vemos como cómo llegaban el tren, digamos, cómo llegó el tren en Estados Unidos, pues obviamente eso se demoró mucho mientras se llegaba a las vías, que llevaran las vías a cada pueblo o ciudad. Pero eso cambia ahorita. Ahorita realmente los cambios que van a suceder a medida que sale la tecnología, la implementación de esa tecnología va a ser muchísimo más rápido. Y esta cuarta revolución industrial no solamente es de la inteligencia artificial, sino también tiene en cuenta otras pues o otras ciencias, digámoslo así, como la nanotecnología, que va a cambiar realmente desde lo industrial hasta lo físico, hasta lo molecular, y la computación cuántica, que realmente va a hacer que va a aumentar el potencial de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se dice que una operación que para una de las máquinas o computadores más potentes que tenemos ahora, que digamos que se pueda demorar 50 años en hacer, con una computadora cuántica se pueden hacer en 2 minutos. Entonces, los cambios, las fórmulas que se van a poder hacer con esto van a ser impresionantes. Vemos como año a año pues está aumentando las ganancias por inteligencia artificial. Vean que en el 2025 ya casi 35.000 millones de dólares son las ganancias que se esperan por inteligencia artificial. En el de la izquierda vemos cómo van a cambiar los trabajos de acuerdo pues al riesgo de automatización. Vemos que el que nosotros estamos como healthcare, ¿sí? Está pues en relación un poco baja, pero casi llega hasta un 40%. Y más adelante pues veremos por qué esto puede ser. Es, pues lo que dice abajo ese libro que se llama Chip War, es un libro muy interesante y todo el que quiera pues entender todo esto de los chips y la inteligencia artificial es un libro que deberían leer. Em, Hay un cirujano hepatobiliar que se llama Andrew Gum y él es el editor en jefe de una revista que se llama Inteligencia Artificial en Cirugía, que poco a poco está ganando, pues obviamente es prestigio, digámoslo así. Y él en una charla decía que si queríamos entender todo esto de la inteligencia artificial es un buen libro para leer y por eso fue que llegué a él. Y realmente si lo leemos entendemos todo lo que ahorita necesitamos para cualquier cosa, un carro, ¿sí? Estos programas para hacer todas estas operaciones tan grandes que necesita la inteligencia artificial necesitan chips. Y los chips, pues, es como un triángulo donde se pueden fabricar, es decir, no solamente es en Estados Unidos, que es en el Silicon Valley, donde se los crearon y donde tienen algunas de las máquinas, sino también en Taiwán. Ahí es donde está la fábrica de NVIDIA, ¿no? Que es el que produce los mayores chips del mundo. Entonces entendemos por qué el conflicto de China por querer obtener Taiwán y por qué Estados Unidos, pues obviamente no los va a dejar. Y el tercero es la fabricación de los chips, que necesita una impresora especial láser que solo se consigue en Alemania. Entonces, hasta hace unos años, China estaba rezagada porque él necesitaba obviamente estos chips que solo se podían conseguir por estas potencias, pero está llegando el punto en que se está actualizando. Es decir, inclusive se cree que en unos años va a ser lo suficientemente pues suficiente para hacer estos chips. Entonces yo creo que por eso estamos viendo todos estos cambios geopolíticos, porque definitivamente todo esto creo que tiene mucho que ver en eso. Esta diapositiva también me parece muy interesante. Este ImageNet es un concurso que
Pues bueno, de pronto para empezar, hay varios tipos de inteligencia artificial. Uno de los que más me gusta y el que más me apasiona es la visión por computador, que es cómo interpreta el computador la imagen o el mundo que vivimos. Entonces, este ImageNet es como está implementado desde el año 2000 y realmente lo que busca es que un programa de inteligencia artificial pueda discernir entre una imagen que es. Entonces, por ejemplo, son 20 millones de imágenes y de esas 20 millones de imágenes hay 20.000 etiquetas, es decir, 20.000 artículos o animales o lo que sea para diferenciar y eh, la idea es que pueda tener la mayor precisión posible en identificar a qué corresponde. Entonces vemos como a medida que pasaron los años, cómo fue mejorando el porcentaje de error, ¿no? Al principio en los 2010 era casi el 30%, pero hubo un cambio importantísimo que fue en el 2012 con una red que se llama AlexNet, que usó redes, pues una red neuronal compleja y logró bajar ese error al 16%. Y desde entonces no ha parado de bajar. Y fíjense que ya desde entre el 2014 y aquí, perdón, entre el 2014 y el 2015, ya inclusive mejoró el error humano. Es decir, obviamente cuando uno le ponen fotos, a veces uno se confunde, ¿no? Puede haber, entonces ese error de esas imágenes es del 5%. Entonces ya la inteligencia artificial superó lo que puede hacer una persona normal de a veces identificar una imagen o no. Pero fíjense que esto, para identificar si de pronto es un perro, un gato, un caballo, un carro, bueno, todas esas cosas, se necesitaron 20 millones de imágenes. Entonces, em, entendemos que la base de todo esto es los datos. Entre más datos tengamos, más podemos hacer que la precisión de estas, pues, algoritmos sea mejor. Esta diapositiva la puse para que veamos cómo o cómo el computador o cómo el algoritmo ve una imagen. El píxel es la unidad fundamental de la imagen. Entonces aquí en la izquierda vemos una imagen pixelada, pues obviamente porque se ve diferente, y a la derecha ya una imagen normal, digámoslo así. Em, Cada una de esas imágenes está compuesta por píxeles. Y cada píxel, pues en esta de la izquierda, es todos los tonos de grises que va de 0 a 1, pero es casi infinito, ¿no? Porque puede ir de 0 a 1 y pues abarcar desde 0 hasta 1, 0, 1, 0, 2, 0, en fin. Entonces, así es como el computador ve los colores. Obviamente, pues este es en blanco y negro para la explicación, pero fíjense que en la imagen de la derecha solamente ese pedacito, ese cuadradito, vean todos los números que tiene, ¿no? Porque cuando son números a color, los números van de 1 a 274. Y eso es solamente el color, ¿no? Hay otras, la intensidad, el brillo, otras propiedades de la luz que obviamente están impresas en la imagen. Entonces, así entendemos cómo es que obviamente, pues precisamente por esto, eh, un programa de estos puede ser mucho más preciso que el ojo humano. Entonces, por eso precisamente puede ser mejor la lectura, obviamente supervisada, que la de un radiólogo. ¿Y en qué se basa la inteligencia artificial? Pues el concepto se basó obviamente en las neuronas eh, biológicas. Entonces, pero en inteligencia artificial no se llama neurona, sino se llama perceptrón, que básicamente es esta imagen aquí que vemos en la abajo en la izquierda. ¿Y en qué se basa? Que tenemos una entrada, que es una información que pasa por una función, otra función de transferencia y nos da una salida. Esa es la base de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí que tenemos una red neuronal, todas estas capas son neuronas o estos circulitos son neuronas interconectadas. Entonces, estas flechitas son la información que va pasando de neurona a neurona. Todas estas capas de la 1 a la 4 se llaman las capas profundas, que uno no conocemos, y obviamente el de entrada y el de salida. Aquí abajo vemos
el ResNet. ¿Se acuerda que les dije que hubo una, a ver si lo volvemos, el AlexNet, perdón. En 2012 ganó el AlexNet esa competencia y esta era la arquitectura, digamos, de ese AlexNet, que es más de 250 redes neuronales complejas unidas entre sí. Entonces, con esa cantidad de neuronas se logró hacer ese importante hito de disminuir el porcentaje de error con ImageNet. Y aquí es para que entendamos en, en cómo el algoritmo, digamos así, interpreta las imágenes. En, en visión por computador ya no son neuronas, sino son convoluciones, que son unos cuadraditos y cada cuadradito consta de varias, digamos, cuadraditos dentro del cuadradito. Y eso lo que hace es que de cada, digamos, de la imagen inicial va sacando con filtros las cosas más importantes que le parecen a la neurona, ¿sí? De acuerdo al filtro que pongamos, que es lo más importante para poder identificar al final si corresponde a un carro. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, de acuerdo al filtro que veamos, a medida que va pasando la neurona, vemos cómo va cogiendo los aspectos que ella cree más importantes. Usualmente son los bordes, de pronto la intensidad en algunos sitios especiales. Todo eso nos va a hacer una idea y así es como el algoritmo ve la imagen, entonces sí lo puede interpretar y al final nos da una probabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí la probabilidad de que sea carro, digamos, es del 90%. Eso era como la introducción que les quería dar de inteligencia artificial. Entonces, ahora entremos un poco más en qué adelantos significativos yo creo que han habido en relación a la medicina. Para mí este es uno de los más importantes, el AlexNet, perdón, el AlphaFold, perdón. El AlphaFold es realmente como del teniendo la estructura primaria de una secuencia de aminoácidos, eh, cómo sacar la estructura cuaternaria. Eso no se podía hacer antes porque era muy difícil saber cómo teniendo solo estos primeros eslabones, cómo se iba a doblar, era muy difícil saberlo. Y nunca se había podido hacer de una manera, pues realmente con algún grado de, pues, de especificidad o de sensibilidad. Eh, pero Google lo logró con este programa AlphaFold y por eso precisamente ganaron el premio Nobel de fisiología. Y realmente no es que sea perfecto, pero las posibilidades que se amplían o que se ven con estos hallazgos pues son inmensas. Porque imagínense, si sabemos cómo se va a plegar la proteína, podemos intentar pues hacer, digamos, drogas o tratamientos específicos para ese tipo de, de, de enfermedades. Otro, pues, tema o que me parece a mí muy interesante es la radiómica. ¿Qué significa la radiómica? Básicamente es extraer datos cuantitativos de imágenes médicas. Entonces, por ejemplo, esta es una diagrama, obviamente, pero podemos extraer ya de la imagen que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, de una tomografía de acuerdo a los píxeles que tenía, de acuerdo al número de colores de los píxeles, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo es decir, cualquier cantidad de datos, podemos pasarlos a ver si tienen alguna relevancia clínica, porque obviamente no es lo que ve el ojo, sino lo que ve la máquina. Y eso incluido, sumado a los datos clínicos, nos está dando unas predicciones muy importantes sobre la medicina en el futuro, que se cree que va a ser más personalizada. Ahorita también veremos unos ejemplos. Ya entrando al tema específico pues, de trasplante, eh, traté de hacer como dos secciones, una de riñón y una de hígado. Em,
empecé diciendo, bueno, la sobrevida del riñón trasplantado, ahora en este momento, cómo lo estamos llevando o sobrellevando y qué nuevas herramientas, pues obviamente basadas en inteligencia artificial tenemos y que nos podrán servir en el futuro inmediato. Entonces ya sabemos que la sobrevida del riñón trasplantado utilizamos nosotros los que estamos involucrados en riñón, utilizamos mucho un puntaje que se llama el KDPI, ¿no? Entonces esto nos va a estimar la sobrevida en años del injerto que vamos a colocar. Ya sabemos que ahí son unos datos del, del donante y con eso podemos sacar o predecir, digámoslo así, cuántos años puede durar ese, ese injerto. Pero los investigadores de París se inventaron un predictor diferente que se llama iBox. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el iBox y el KDPI? Pues básicamente la diferencia es que el iBox nos va a dar una predicción individual, es decir, para este paciente específico, cuál será la sobrevida a 3, 5 y 7 años. ¿Sí? Que sacaron muchísimas variables y las que finalmente dieron más importantes, pues obviamente con biopsia y todo, fueron las de la biopsia. Entonces, la fibrosis intersticial, la inflamación de la microcirculación, la intersticis- y la inflamación intersticial, la granulopatías del trasplante, el estado anti-HLA, el tiempo de trasplante, la tasa de filtración y proteinuria. Con esos datos pueden ellos predecir individualmente para cualquier trasplante la sobrevida de ese tiempo. Es importante, yo creo que es importante porque nos puede dar entonces de pronto un estimativo a qué tener con ese riñón en especial. Entonces, em, si nos desviamos de pronto de lo que esperábamos o si vemos algunos cambios, podemos de pronto cambiar algunas cosas. Em, no es un algoritmo perfecto, obviamente, y de pronto le faltan algunas cosas, pero se me hace que es algo interesante como para tener en cuenta y algo que está ahorita disponible y que yo creo que cuando se valide un poco más y cuando cambien em, y cuando tengamos más datos, porque aquí se utilizaron, sí vimos que, ¿se acuerdan que el ImageNet eran 20 millones de entradas? En estos realmente son 4.000. Obviamente para los estudios de nosotros son hartos pacientes, pero imagínense 4.000 comparado con millones, no es tanto, pero ha tenido buenas estadísticas. Y yo que creo que depara el futuro de la IA, no ahorita en este tiempo, sino digamos en unos años, unos 10 años por ahí, con respecto al trasplante de riñón. Esto me pareció muy importante, muy interesante, digámoslo así, que es el gemelo digital o digital twin. Entonces, no es solo, digamos, tener como en la nube los datos del paciente, ¿sí? No es solamente eso. Sí, vamos a tenerlo todos los datos, una historia clínica completa que sea universal, digamos, que todos puedan acceder, que esté en todos los laboratorios, toda la historia clínica, todos los antecedentes, todos los medicamentos, exacto, todo. Sino también eso va a estar integrado como los dispositivos que tenemos ahora, ¿no? Ahorita los relojes son inteligentes, nos dice nuestra frecuencia cardíaca, nuestra saturación, nos dice cómo está nuestro VO2, nos dice si estamos durmiendo bien o no, si le ponemos más cosas nos va a decir cómo está nuestra dieta. Entonces, si integramos todas esas cosas, inclusive la temperatura, van a salir más dispositivos que nos puedan dar más información, la presión arterial, el electrocardiograma, todas esas cosas van a estar ahí en el gemelo digital y de pronto la ingesta de alimentos, lo que sale también. Entonces podremos tener una idea muy exacta de cómo está funcionando ese cuerpo digital, que es obviamente el espejo del real y nos va a poder ayudar a, a alertarnos sobre situaciones que a veces nosotros no solo nos damos cuenta cuando ya estamos en la consulta, sino que va a ser como inmediato. Entonces va a ser muy buen sistema de alerta, yo creo, para esas cosas. Ahora, para hablar un poco de hígado, para cambiar de órgano, hablemos un poco de la fibrosis del hígado, ¿no? La fibrosis del hígado trasplantado, pues
no deja de ser un problema porque algunos dicen que hasta el 40% de los órganos trasplantados van a tener fibrosis, algún grado de fibrosis a los 10 años. Entonces, obviamente para tratar de, necesitamos obviamente que salgan nuevas drogas o nuevas cosas que nos ayuden a, a preservar más tiempo estos hígados, pero si entendemos más rápido, si nos damos cuenta más rápido de, de cuáles hígados van a tener fibrosis en un tiempo prolongado, pues lo podemos de pronto hacer intervenciones más tempranas. Ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué diagnóstico actual? Pues nos basamos básicamente en lo más importante en la biopsia, pero también hay unos parámetros de laboratorio y unos parábolicos y manejo genológicos. Uno de los más importantes, pues la elastografía. E inclusive ya hay muchos scores, el Fibrotest, el más conocido, el APRI, que nos pueden predecir con hasta con en un área debajo de la curva hasta el punto 87, que no están tan malos. Pero, ¿qué tenemos ahorita en este momento que se está investigando sobre el asunto? Este me pareció muy importante, es un estudio piloto, pero nos habla del tema muy importante que les comenté que me llamaba la atención, que es la radiómica, ¿no? Entonces, según este artículo, 40% de los pacientes van a tener fibrosis a los 10 años. Ellos, con 254 pacientes que se les tomaron laboratorios y tomografías con contraste de abdomen, quieren predecir o predijeron a cuáles les va a dar fibrosis a los 10 años, ¿sí? Obviamente tienen biopsias y todo para comprobar y vieron que la combinación de la radiómica y las variables clínicas tenían muy buena área bajo la curva para predecir esto. Que cómo se basaban para predecir la fibrosis de acuerdo a la tomografía. Tomaban una fase portal y en esta aquí, en la unión del 4 el 6 el 5 y 6 perdón, toman esta área que está en verde, toman esta área como de 3 centímetros de diámetro y de ahí se basaban de todas las imágenes, tomaban esa, se vio que esa era que tenía, según el estudio de la radiómica, encontraron que la atenuación máxima en la fase portal, que daba, aquí tengo el número, menos 0,012, era la que más estaba asociada a fibrosis. Entonces, muy interesante porque es algún estudio que ya utilizamos, no tenemos que hacer ningún otro estudio especial, pero el algoritmo es capaz de mirar en ese punto especial, obviamente con el corte ahí, predecir si esa, ese hígado va a tener fibrosis. Y igual que en lo de riñón, ¿qué me parecería o qué siento yo que puede ser el futuro de la inteligencia artificial en trasplante de hígado? Obviamente también parecido lo que vimos en el gemelo digital también aplicaría para hígado, pero también en la oferta del hígado. Todos sabemos que realmente escoger un buen hígado para un donante pues es un arte. Eso, a medida que pasan los años, pues uno se da cuenta que es más difícil saber a quién ponérselo, ¿sí? Que hay muchas variables, no solamente del donante, ¿sí? Si el donante es joven, si es viejo, la antropometría, la enfermedad de base, cómo está, ¿sí? Cómo llega en ese momento, qué enfermedades previas ha tenido, qué descompensaciones, cuántas ha tenido, si han sido recientes, si han sido eh, son muchos factores. También del receptor, también si es el porcentaje de grasa, si es joven, si es viejo, la genética yo creo que tiene que ver, si es hombre o mujer, la compatibilidad, que creo que también en algún momento va a tener que algo que ver. Entonces son muchísimos factores, qué tan cerca vive, qué tan lejos está. Bueno, un sinfín de información que obviamente es difícil tener toda la mano al tiempo, pero si la tenemos, por ejemplo, la nube y en la inteligencia artificial, nos va a ayudar a aparear mejor estos órganos, a quién ponérselo mejor. Entonces, nos va a ayudar en nuestras listas, porque estos algoritmos son buenos cuando son, digamos, locales, nos va a ayudar mucho a ese apareamiento o el mejor apareamiento para que ese órgano tenga más probabilidad de que, pues, que sirva más tiempo. Pero, pues, obviamente no todo es tan bueno, ¿no? Uno de los problemas más importantes de la inteligencia artificial es la caja negra.
¿Qué es la caja negra? Es que algunos de los hallazgos no los podemos explicar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el que les comenté de la aquí, la atenuación máxima en fase portal de -0.012. Si nos pusiéramos a investigar en el artículo que por qué esa atenuación máxima es la que puede predecir, pues no hay una explicación, no sabemos, ¿sí? Porque obviamente cuando pasa en las neuronas ocultas no sabemos qué operaciones se está realizando. Entonces eso es lo que se refiere a la caja negra, que muchas veces no vamos a poder saber de dónde salieron esos hallazgos y obviamente en medicina es muy importante tener esa trazabilidad. Uno de los mayores ejemplos es este, pues no es uno de los mayores ejemplos, sino uno de los que estaba investigando recientemente, es este, me pareció muy interesante. Solamente con un electrocardiograma, solamente con electrocardiograma, el algoritmo es capaz de predecir si alguien tiene cirrosis o no, sin ningún estudio de laboratorio, nada, solamente el electrocardiograma, sin saber, no más datos, solamente el electrocardiograma tiene una sensibilidad muy buena, un área bajo la curva muy buena. Y no solamente eso, sino entre como es cero no tiene cirrosis, uno tiene cirrosis, entre más se acerque a uno, es decir, que esté más cirrótico o más descompensado, puede predecir el grado de descompensación de la cirrosis. Eso, y obviamente estos son, vea, 25.000 pacientes con cirrosis y pues hicieron los controles controlados con edad y sexo de 20.000 pacientes y obviamente dio unos resultados impresionantes. Em, el problema, pues obviamente los resultados son muy buenos, pero cuando nos ponemos a leer el artículo, ¿cómo sabe qué miró exactamente dentro del electrocardiograma para definir quién tenía cirrosis o no? Pues no sabemos, ¿sí? No se va a poder saber. Solo sabemos que funciona, pero no cómo. Entonces, obviamente, a pesar de eso, eh, quedan algunas preguntas que de pronto para resolver. En la parte 2 digamos, yo le pongo así, algo así, de este estudio ya tratan de explicar un poco mejor. Entonces ya como se dieron cuenta que era muy tan efectivo, digámoslo así, este score, ya miraron a ver la predicción de si se podía mirar si era cirrótico o no y qué tan cirrótico, es decir, qué tan descompensado estaba y también dio una muy buenas curvas. Em, pero aquí sí trataron de buscar la forma, que también se puede, obviamente, de mirar qué era lo que estaba mirando el algoritmo específicamente para dentro del electro, ¿no? Y encontraron esto. Entonces, esto es un mapa de calor. El uno es el amarillo, que es lo más amarillo y llega hasta negro. Lo más amarillo es los sitios donde se está enfocando más, digámoslo así, el algoritmo para tomar sus decisiones o lo que busca al final del algoritmo. Fíjense que es en los sitios donde uno esperaría, ¿no? En el QRS, en la onda T, que obviamente se sabe que con la cirrosis hay cambios en estos parámetros electrocardiográficos. Entonces, de alguna manera, sí, hay esa caja negra, pero se están buscando alternativas para tratar de, pues, hacer más, digamos, explicables esos algoritmos. Obviamente esto no es perfecto y no sabemos ahí, pues, pero por lo menos se están haciendo esos intentos. Y por último, ya hablamos de las consideraciones éticas, que se me hace que son realmente importantes, porque como ya vimos, estos algoritmos pueden ser súper importantes y pueden ser muy buenos, pero el problema es que hay muchos sesgos, ¿sí? Entonces, los sesgos pueden ser, por ejemplo, pueden hacer que haya un acceso inigual entre las personas, puede haber discriminación en los procesos pues, entre las personas, inclusive entre la decisión médica. Entonces, que a quién le vamos a creer, ¿sí? Si es que este algoritmo me dice que el electro me dice que tiene cirrosis, sí, pero pues, sí, yo le tomo la ecografía o la imagen y no tiene, pero entonces pueden haber ahí confrontaciones con el, pues con
Y hay quien tiene la culpa, ¿no? Si tiene o si no tiene, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico que siguió el algoritmo o el médico vio contra o del que creó al algoritmo? Hay todavía muchos baches médico-legales, digámoslo así, que están en proceso pues de estandarizarse, digamos, y de resolverse. Los datos. Ya vimos cómo los datos son tan importantes, pero los datos pueden ser sesgados, ¿sí? Hay muchos algoritmos buenísimos. Por ejemplo, salió un algoritmo español para lo que les decía, que para, para hacer el matching mejor de los donantes y funcionaba muy bien en los pacientes en España, pero cuando lo trataron de hacer en los pacientes de unos de Estados Unidos, bajó muchísimo la sensibilidad, pues pues la sensibilidad, digámoslo así, del algoritmo, y es porque los datos son muy diferentes. Entonces, tiene que haber una heterogeneidad de datos y uno tiene que asegurarse muy bien de que esté metiendo a todas las poblaciones necesarias. Si no, van a tener faltas esos algoritmos. No es culpa del algoritmo, sino es culpa de nosotros porque no le pusimos todos los datos necesarios. El diseño a veces tenemos que estar pendiente del diseño, que no tengamos sesgos, obviamente, de nosotros mismos, eh, imbalance de poderes. Esta tecnología de pronto no es para todo el mundo y eso puede hacer que los que tengan el algoritmo o la posibilidad de tenerlo les vaya mejor que los que no. Entonces, eso también tiene implicaciones importantes. Em, ya para terminar, pues como verán, yo sí creo que la inteligencia sí va a ser una ayuda invaluable para todos en los aspectos de la medicina y específicamente de nosotros de trasplante, que es muy importante pues tratar de disminuir los riesgos y hacer transparente su implementación. Y creo que es nuestra tarea, porque esto no va a parar, esto sí, esto se va a seguir implementando, van a llegar nuevos algoritmos, nos van a tratar de poner si no estamos nosotros presentes en estas decisiones, pues obviamente no podremos estar ahí pendientes de cómo se va a implementar y se va a hacer un buen uso. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Millán, muchísimas gracias. Hay una situación con esto y es que la gente cree que esto es algo que está de moda. No, esto no está de moda, esto es una realidad y es una realidad en muchas situaciones. Puntualmente en medicina ya hay algoritmos para radiología y ahí viene un problema y es que el algoritmo es capaz de decirle a usted si el estudio radiográfico es normal o no es normal. Y el ser humano pasaría a ser el supervisor de la lectura de ese estudio. Ya en algunos sitios se ha ido más adelante y es capaz de hacer específicamente en neuroimágenes diagnósticos con una certeza muy importante. Como quien es el responsable es el médico, hay un problema muy complejo, porque depende del ser humano que esté evaluando el reporte de la inteligencia artificial, el facilista, copy-paste y se acabó el problema. Otro puede ser capaz de decir no estoy de acuerdo con esto, entonces vienen los conflictos como los que dice el doctor Millán. En trasplante puntualmente, ¿cuál cree que usted que sería la situación? O sea, nosotros supervisaríamos los resultados, porque solo creerle al resultado y rechazar al paciente, perdón, no el paciente, sino rechazar el órgano, tienen unas implicaciones puntuales. Eso nos toca hacerlo todos los días, pero es que ahorita no tenemos nadie que nos diga de otra manera que no, pero con inteligencia artificial sí puede alguien decirnos que no. Pues yo lo veo como una ayuda, ¿sí? Porque es que, digamos, lo que nos va a decir la inteligencia artificial, como yo lo veo, va a ser la probabilidad, ¿no? Entonces, nos va a dar como muchas opciones y uno es el que va a tener que decidir, no obviamente muchas, sino digamos, un donante nos va a decir, vea, estos cuatro
tenemos la probabilidad con este de no sé qué tanto, ¿sí? Es decir, no va a ser que escoja este, como, sino que dentro de los que tenemos, yo les doy estas cuatro sugerencias, porque las primeras, sí, de las que uno escoja, estas cuatro sugerencias, entonces de acuerdo uno puede escoger de tres, cuatro. Yo lo vería así, eh, que al final uno siempre tendría la última palabra y me parecería así bien, obviamente, para tener algún tipo de control, ¿no? Que no sea solamente lo que nos diga, sino que tengamos algún tipo de, pues, de seguridad o de que estamos teniendo un control. Eh, Quisiera saber si hay preguntas en el auditorio. El tema es muy interesante, tan interesante que, por ejemplo, para planeamiento quirúrgico es importantísimo, específicamente en cirugía hepática. Se hacen unas cosas muy complejas porque ustedes de antes, teniendo ya las imágenes, este estilo de tecnología le permite planear la cirugía y no solamente le permite planear la cirugía, sino en vivo y teniendo las imágenes, por ejemplo, en la consola de un robot, usted ser capaz de ver si usted está haciendo la cirugía como la planeó o no. Ahí están levantando la mano, creo que el doctor Girón. No, no alcanzo a ver. Sí, 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 soy yo. Bueno, gracias Carlos, felicitaciones, una presentación bien interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en todo el planteamiento, e igual que como ha dicho el doctor Gómez, es decir, no nos podemos quedar atrás porque esto ya arrancó y no va a parar. Ah, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros en el tiempo es comenzar a hacer validaciones y entre más nos unamos entre todos los equipos de trasplantes para que la muestra sea mucho más representativa de Colombia, el resultado va a ser mucho mejor. De hecho, nosotros en algún momento cuando vino todo el boom del KDPI, KDRI, tratamos de replicar el estudio al interior de Colombiana de Trasplantes y no nos dieron los mismos resultados que en la muestra americana. Obviamente hay una diferencia en la cantidad de pacientes reclutados muy grande entre pues, Estados Unidos y nuestro equipo. Sin embargo, la predicción del resultado no nos dio las pacientes que dieron KDPI en un parámetro que en la muestra americana no daba buenos resultados. En los cortes que hicimos nosotros, el primer corte de 5 años, el resultado era bastante diferente. Entonces, creería yo que es algo que nos invita a comenzar a trabajar, a, a aportar, obviamente de manera cegada, como son todos estos estudios de los pacientes y todas estas aplicaciones nuevas como las que tú mostraste, tanto para riñón como para hígado, mirar a ver si esa validación nos da, porque pues obviamente el tipo de población es diferente, ya muchos estudios muestran que lo que ellos llaman hispanos, que ahí debemos estar metidos nosotros, los resultados son un poco diferentes. Entonces, creo que sería como nuestra ruta, a mi modo de ver. Gracias. Eh, sí, doctor Girón, ahí hay una cosa muy importante que usted dijo, es que esto funciona en un sitio no quiere significar que funcione en otro, por genética, población, por un montón de circunstancias. Entonces, lo que es más interesante es que para que la inteligencia artificial sea inteligente, usted tiene que alimentarla con datos. Y a mayor cantidad de datos, ¿sí?, es más valiosa la predicción que se puede hacer. Entonces, no es tan fácil como uno quisiera, porque en algunas circunstancias puede ser sencillo, ¿sí? Pero en circunstancias con poblaciones pequeñas como las nuestras de pacientes trasplantados o de donantes, no es tan sencillo, porque la cantidad de datos que le vamos a meter al algoritmo va a ser mucho menor. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo y por eso es que llamaba la atención Germán yo sobre el estudio nuestro, que pues obviamente era de un solo equipo de trasplantes,
pero tienes toda la razón, es decir, la muestra va a ser diferencial con relación a, por ejemplo, a una base de datos tan grande como la americana, pero creo que es un esfuerzo que nos toca hacer tratando de aterrizarlo un poco y mirar hasta dónde esas herramientas aplican a nosotros. Hay algunas que pues seguramente la validación no será tan importante, pero otras creo que sí, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo. Aquí se trata de un trabajo de múltiples personas, múltiples grupos, independiente de qué patología o de qué situación estemos hablando. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. Yo quisiera compartirles pantalla un segundo para mostrarles una cosa. ¿Están viendo en mi pantalla o no? Como que no. Nick, si me ayuda con esto, porque no sé por qué no me quiere compartir pantalla. Doctor, ¿podría compartir, por favor, intentarlo nuevamente? Sí, voy a intentar nuevamente. Ok. No sé si ahí lo están viendo. Sí. Está cargando. Ok. No está tan inteligente el computador. ¿Sí salió o no? No, ya, ahora sí. Lo que no sé es qué están viendo, porque no estoy viendo en mi pantalla. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. De todas formas, la situación es que el miércoles de la próxima semana, como ustedes saben, en la clínica se compró un robot, un DaVinci XI. La próxima semana tenemos un congreso que es durante el día, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el Hotel Salvio Hilton de la 93. La entrada es gratuita y vamos a tener conferenciantes en todas las áreas de cirugía robótica que van a estar disponibles en la clínica. Entonces, no solamente va a ser urología, va a haber cirugía patobiliar, gastrointestinal, coloproctología, ginecología. Tenemos un grupo bastante grande de cirujanos entrenados. Entonces, para quienes quieran asistir, pueden inscribirse a través de la página de la clínica. No sé por qué razón no me permitió mostrarles esto, pero bueno. Entonces, quedan cordialmente invitados y como les decía, esto es muy interesante. Para allá vamos. No sé si haya más preguntas o anotaciones o algo, o si no, vamos por terminada la sesión ahorita. Doctor, aún no hay manos levantadas. ¿No? Bueno, entonces buenas noches a todos y gracias a Carlos, un excelente tema y de verdad este es el presente de lo que tenemos que seguir haciendo, queramos o no queramos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Feliz